Muy bien. Ahora sí, la última clase habíamos concluido básicamente los 4 chequeos que nosotros debemos de ir realizando a las estructuras de cero. Para que nos recordemos un poquito por ahí de ellos, primero sería el estado límite o la fluencia o no pasar el límite del estado elástico del material, un esfuerzo permisible que se va a generar a través de una fuerza aplicada sobre un área. El chequeo también de lo que sería el shear lag, el bloque de cortante, por bloque de cortante, que es lo que tenemos por acá. Y el último de los 4 chequeos que debemos de realizar principalmente a las estructuras de acero a tensión, exclusivamente a tensión, serían entonces el control que nosotros debemos de realizar hacia la esbeltez de cada una de estas piezas. Cuando nosotros hablamos de que vamos a revisar este parámetro, por ahí les decía que este generalmente tiende a ser uno de los que cuando estamos empezando a modelar estructuras de acero en SAP 2000 o ETABS, pues muchas veces este es uno de los errores bastante comunes que proponemos. A lo mejor por ahí hemos escuchado que las piezas, mientras más pequeñas sean, o menos pesadas, más livianas sean, pues van siendo también para tema de ahorro, lo que haría factible o no un proyecto. Pero el problema está en que muchas veces se empieza a sacrificar este denominador, de tal manera que con piezas muy largas se ve directamente afectado pues, la relación que tenemos de este lado. Esta de las limitantes es exclusivamente para piezas que estén a una tensión pura. Eh, Ejemplos prácticos, pues podemos realizar varios, pero la realidad es de que generalmente son pocas piezas las que van a estar sometidas a las cuales hay que hacerle este chequeo. Porque piezas que sí son bastante, aquí están, piezas que son bastante notorias, que van a estar trabajando una tensión exclusiva, llegan a ser los tensores o los tirantes, hablamos de puentes muy largos o tensores. También si están trabajando, por ejemplo, alguna estructura que fuera mixta, una estructura de acero y, ¿cómo se llama eso? Membranas, por ejemplo. Hay varios techos que ahora están utilizando esta como tendencia, ¿no? A un techo con membranas, pues generalmente este techo pues, tiende a trabajar muy bien de manera que todos los esfuerzos sobre él pues van a estar a tensión. Y casi siempre se van tensando con cables, así como pues carpas, el clásico ejemplo de una carpa de circo, etcétera, etcétera. Pero todas esas piezas que se van saliendo un poco de lo que nosotros deberíamos de checar, porque básicamente ahí no hay problema con los tensores, debido a que es una tensión que va a estar sometida presente todo el tiempo, durante toda su vida útil, a menos de que haya algún reemplazo, mantenimiento o un colapso de la estructura. Eh, pero cuando es una tensión para tirantes o tensores, pues hablamos de que va a ser solamente el chequeo del esfuerzo permisible. ¿Sí? Pero si hablamos de una pieza que sí vamos a tener nosotros, que sea rígida, que no sea un tensor como tal, eh, como les decía, pues básicamente van siendo todas esas brazas en que en algún momento, ante fuerzas laterales, si por ejemplo, si nos imaginamos la clásica, un marco, permítame, creo que hay un marco por aquí, denme un segundo. Ejemplo, vamos a ver dónde hay una pieza. Bueno, vamos a ver, voy a utilizar este marco, ya vamos a llegar a este punto. Pero básicamente, nosotros, aquí está, por ejemplo,
Cuando una fuerza lateral está actuando, vamos a ver si sale ustedes. Aquí está. Cuando una fuerza lateral está actuando en este sentido, va a generar, pues obviamente, ciertos desplazamientos. Eso se transmitiría de alguna manera a una compresión para esta brisa que tenemos de este lado. Pero la que estaría en color amarillo estaría trabajando a una tensión como tal. Entonces, llega un momento en el cual ahí sí las piezas están trabajando de tal forma que van a estar a una tensión, pero es un caso, es un instante durante el desarrollo de los desplazamientos de ese marco, de ese pórtico. Mientras que, como muy bien sabemos, por el tema de del comportamiento sísmico, pues esta fuerza o este desplazamiento, este delta que se aplicó o esta fuerza que se aplicó de izquierda a derecha, en uno de los sentidos del sismo, de las aceleraciones sísmicas, pues va a estar actuando con esa forma, con esa magnitud, como un vector, digamos, de izquierda a derecha. Pero bien sabemos que, como todo buen sismo, lo que va a hacer es generar un tema de vibraciones, de tal manera que en un segundo momento, pues se van a invertir las cargas. Y la brisa que antes estaba trabajando a tensión, pues pasa a compresión, y la que estaba a compresión pasa a tensión. Entonces, nuevamente, hablando lo que son miembros estructurales que vayan a trabajar solo a tensión, es muy, muy poco probable en estructuras tradicionales. No, esto quiere decir que con alguna geometría o alguna arquitectura muy, muy particular, muy específica, sí se pudiera dar el caso. Eso sí puede llegar a pasar, ¿verdad? Pero eso sería básicamente ya dependiendo de cada proyecto como tal. Pero es muy, muy común y muy probable que sí nos encontremos brazas. Entonces, como en alguno de esos momentos de los que ya vimos ahí con las flechas en el marco, sí pueden llegar a estar sometidas a una tensión, aunque sea un instante, pues este chequeo es un hecho que debemos de realizar, ¿sí? Y eso sería ya para finalizar lo que corresponde a tensión. Y no sería más que el control para esbeltez y luego el esfuerzo que va a predominar es el esfuerzo permisible, nuevamente de la pieza. Es decir, si estamos utilizando un acero grado 50, pues sabemos que 50 KSI sería nuestro límite previo a pasar a un rango plástico, independientemente de la normativa que fuera. Pero algo que hay que tener mucho cuidado es de que acá en Guatemala, la mayoría de placas comerciales que se consiguen, a ver, y esto sí vale la pena que se los comente para que lo tengan. Vamos a ver, enfoquémonos en este marco, ¿sí? Esta es una forma de embrazar un marco. También hay otras maneras, vamos, también hay otras formas en las cuales a lo mejor el marco, si es de que más o menos seguimos la misma tipología por acá, pudiera ser que las brisas tuvieran un sentido a doble X. Constructivamente, pues tiene su grado de dificultad muchas veces, pero especialmente este tipo de piezas, imagínense que acá tuviéramos, por ejemplo, una sección tubular, ¿sí? ¿Qué les digo yo? Un HSS, no lo sé, de 10 pulgadas por 10 pulgadas. Imaginemos que esa fue la dimensión que según nuestros cálculos era requerida. Esta fue la que, digamos, pasó el control de esbeltez. Ya chequeamos nuestra longitud sobre nuestro radio y efectivamente aquí tenemos un indicador que pasa, ¿sí? Estamos debajo de ese rango. A lo mejor por esfuerzos, digamos que el esfuerzo máximo en esta pieza efectivamente fuera menor o igual a nuestros 50 KSI que tenemos disponibles con
el esfuerzo de la pieza como tal. Imaginemos que también ya posterior al cálculo de shear lag, aquí también tenemos un OK. Y en bloque cortante, pues puede aplicar o no dependiendo de cómo esté conectada la pieza. Vamos a ir viendo también algunos casos prácticos, sobre todo espero en el siguiente curso, para que ustedes también tengan idea, o sea, ya lo importante de este curso es de que adquieran el concepto y en el siguiente, pues que ese concepto se traslade a casos prácticos, reales y funcionales sobre todo. Pero muchas veces el diseñador se enfoca en los chequeos que son los que ustedes ya conocen, pero hay que revisar obviamente todo el panorama. Si ustedes se fijan acá vamos a ver, aquí en flecha azul, uy, permítanme, ahí estamos. Estoy marcando lo que sería una placa de unión. Bueno, y esto es un tema bien importante, ustedes. ¿Qué sucede? Que muchas veces esa placa de unión que nosotros tenemos para recibir, conectar nuestras piezas, a ver que aquí solo voy a colocar con un color, ¿no? El detalle no, ahorita no estoy entrando a detalle de dibujo. Pues, ¿qué sucede? Que estas placas que van a recibir las brazas, digamos que estamos haciendo el chequeo de tensión, resulta que si estamos trabajando, como les decía, pues que comercialmente acá en Guatemala es muchísimo más fácil encontrar placas que van a ser a 36, pues ya sabemos que el esfuerzo que estas van a llegar a permitir serían pues entonces 36 KSI. Pero, entonces, si nosotros en este caso estábamos al límite, digamos que el esfuerzo actuante hubiese sido igual a 40 KSI, no estoy ahorita involucrando fuerza, solo digamos que un esfuerzo obtenido hubiera sido de 40. Lamentablemente, la pieza cumple todos los chequeos que hicimos nosotros, el shear lag, la falla por bloque cortante, perdón, la esbeltez, el esfuerzo permisible. Pero sucede que las placas, que son la unión, que van a recibir esa pieza, si fueran de una placa de menor resistencia, pues ahí es donde nosotros incluso estamos induciendo a que suceda la falla en ese momento crítico. Entonces, la conclusión de esto es de que debemos de tener el cuidado especial de analizar toda la estructura completa. Ya para ir finalizando la parte de chequeo de tensión, y créanme que así también debemos de realizar, pues obviamente en las demás partes. Cuando revisemos compresión, igual, vamos a revisar cabalmente hoy ese tema, y a lo mejor la pieza puede estar muy bien, pero algo que puede ser su talón de Aquiles, digámoslo así, llegaría a ser el apoyo con el que esté trabajando esa pieza. Entonces, también es muy importante revisar siempre todo el tema de uniones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí estaríamos finalizando lo que sería eh, tensión. Ahora vamos a revisar este ejemplo que pues en realidad ya no es el ejemplo 1, ¿verdad? Ustedes porque hemos hecho un par de ejemplos de Shirley.